Muy bien, señores, ¿me escuchan? Se le escucha, doctor. Sí, se A ver, escucha, doctor. ¿se escuchan y ven la pantalla? Sí, también se ve. puede ver, doctor. Ok. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy día, correspondiente a lo que ya nosotros hemos hablado, ¿no? De los grupos sanguíneos ABO especialmente. Vamos a hablar un poco de la biología molecular de ellos y también del RH. Muy bien. Empezaremos diciendo sobre el sistema BO. ¿No? Ya hemos comentado bastante en clase que es uno de los más importantes en lo que se refiere pues a la medicina transfusional, ¿no? Este sistema tiene tres antígenos, ya lo hemos comentado, el antígeno H que es posteriormente convertido en grupo A o en grupo B, justo por acción de estas transferasas llamadas como N-acetilgalactosaminil transferasa y la otra que es galactosil transferasa, ¿no? Entonces eso viene, pues, deriva de lo que hemos hablado de la N-acetilgalactosa. N-acetilgalactosa y se añade minil transferasa, nada más. Y de la otra, del grupo B, galactosa, eso hemos hablado bastante, y se deriva de galactosil transferasa, ¿no? Entonces es fácil de recordar estas transferasas que estamos mencionando, ¿no? El grupo O realmente pues resulta de una glicosil transferasa inactiva, porque no se transforma en nada, incapaz de glicosilar al antígeno H, ¿no? Entonces queda como tal el grupo O, como vamos a ver más adelante, ¿no? Como antígeno H mayúscula. Siempre es bueno decir H mayúscula. Podemos decir pues que los antígenos ABH o ABO, para los que quieran hablar, pero no digan ABO, se ve un poquito insalubre, ABO, mejor ABH o ABO, ¿no? Entonces vamos a ver pues que estos antígenos, en primer lugar, estos antígenos realmente se encuentran en toda nuestra economía de nuestro cuerpo, si se quiere. En todas las células somáticas especialmente vamos a tener grupos o antígenos ABO, ABH, vamos a tenerlo, ¿no? Pero miren acá, los hematíes y el plasma, estos antígenos ABH están constituidos, digamos, todos ellos por glucolípidos. Y la otra parte que también nos corresponde es a las secreciones serosas y mucosas. Mire, secreciones, y cuando hablamos de secreciones vamos a hablar pues, de la parte secretora del ABH, especialmente se refiere a glucoproteínas. Y bueno, acá se menciona la leche, la orina, que tiene ambas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Podemos seguir hablando sobre los fluidos biológicos que contienen estas sustancias solubles, ABH, ¿no? Lo encontramos en la saliva, de ahí que cuando nosotros queremos hacer la parte secretora, tenemos que hacer el estudio de la saliva para ver si es secretor o no. Miren ustedes, qué importante hacer en el laboratorio. O sea, necesitamos muestra de saliva también, ¿no? Para ver la parte secretora. También tenemos en la orina, en las lágrimas, en el líquido amniótico, en la leche, en los líquidos digestivos diversos, etc. Así es. Miren ustedes acá, esto también ya hemos hablado bastante de la sustancia precursora que cuánto hemos hablado con ustedes, ¿no? Entonces, acá podemos hablar. Inclusive, miren ustedes, el precursor tipo 1, el precursor tipo 2. Ustedes están viendo la diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta sustancia está mal escrita, ¿ya? Por si acaso, ahí es la N-acetilglucosamina, ¿ya? Lógicamente, acá sí es la D-galactosa, N-acetilglucosamina y otra D-galactosa, ¿no? Este es el precursor tipo 1, miren ustedes, pero se une mediante este enlace, 1,3. Ajá, acá está dejando una zona libre, este es muy importante para lo que vamos a ver más adelante,
Entonces tomen en cuenta eso. Vamos a ver especialmente cuando hablamos del sistema Lewis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y acá tenemos la sustancia precursora tipo 2. Aquí también, esta es una sustancia, ¿no? La N-acetilglucosamina. Lógicamente es D-galactosa. Acá más abajo está la N-acetilgalactosamina, la D-galactosa, la N-acetilglucosamina y la D-galactosa terminal. Pero miren ustedes acá, diferente con un enlace 1,4, diferente al tipo 1. Entonces, esta característica yo quisiera que ustedes se acuerden lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien, entonces miren ustedes acá, en ambos nosotros vamos a formar en esas sustancias precursoras tipo 1 y tipo 2, vamos a formar, miren, ve, esta L-fucosa a este nivel, igual manera, mediante esta enzima, como dice acá, ¿no es cierto? Como dice acá, 1,2-fucosiltransferasa, ¿no es cierto? Entonces, iba a formar realmente ya la sustancia H, ¿no? Antes vimos la sustancia precursora, ahora ya es sustancia H, ¿por qué? Porque le hemos unido la fucosa, la L-fucosa. Entonces, miren también muy importante que conozcamos el H tipo 1 y el H tipo 2. Ese es importante porque vamos a ver otras cosas más adelante. Muy bien, acá nuevamente miren ustedes, y si ustedes se dan cuenta, y si regresamos, miren acá, la que vamos a trabajar es la sustancia H tipo 1. Miren ustedes, ¿cierto? Ahí está. Entonces, este antígeno A, acuérdense, cuando nosotros hablamos, si nosotros recordamos la sustancia precursora, acá está la N-acetil más abajo, ¿no es cierto? Está la N-acetilgalactosamina, la D-galactosa, la N-acetilglucosamina y finalmente la D-galactosa, a la que se va a unir la L-fucosa, igual en este caso de lo que estamos intencionalmente formar antígenos B y antígenos A. Pero en el antígeno A que vamos a formar se va a unir esta N-acetil galactosamina, ¿no? Galactosamina. Eso es lo que se va esto es lo que le da la especificidad al grupo A, eso lo hemos visto también en la práctica, ¿no? Puede ser pregunta examen, yo digo, pues, ¿cuál es el que le da la especificidad al grupo A? ¿Qué molécula? La N-acetil galactosamina, ¿no? Y acá el grupo B o antígeno B, ¿cuál es el que da la especificidad a ese grupo B? La D-galactosa, ¿no es cierto? Ese es el que le da la especificidad. Muy bien, entonces nosotros estamos hablando pues ya del gen A, del gen B, del gen H mayúscula, y ya las enzimas, como hace un momentito ya hemos comentado, es enzima 1,3 N-acetilgalactosamintransferasa para este grupo A la que se adiciona entonces la N-acetilgalactosamina, ¿no? Este es el azúcar que se añade. Este es el que le va a dar la especificidad. En el grupo B, la enzima es 1,3 también, lógicamente, galactosiltransferasa. Se le va a añadir una D-galactosa. Es el azúcar que se va a añadir y que le da la especificidad al grupo B. Y cuando hablamos del grupo O, lógicamente, ¿no? Esa L-fucosa que vamos a añadir mediante esta enzima, y en este caso es otra posición, 1,2-fucosiltransferasa, ¿no? Entonces el azúcar que le estamos añadiendo es la L-fucosa, acá está, ¿no? Los azúcares correspondientes, ¿no? De igual manera, que estamos hablando, el gen A va a dar el antígeno A, el gen B, el antígeno B, lógicamente el gen O, ¿no? Es silencioso, no va a dar ningún antígeno relacionado a la B, ¿no? Podemos decir que al contrario, podemos mencionar el gen H sí, el gen H es el que va a dar al antígeno H mayúscula, ajá,
Entonces, miren, no hay que olvidarse, los genes son A, B y H mayúscula. Así es, ¿ya? Y el que está bajito, que es el H minúscula, así, H chiquita y silencioso, eso ya nos vamos a referir cuando tengamos pues el grupo O Bombay, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos, miren, ve los fenotipos, veo frecuentes, ¿no? El A1, ¿no? Con los antígenos globulares, ¿no? El anticuerpo natural, anti-B, que eso hemos hablado bastante. El A2, el A sub 2, en otras palabras, miren ustedes los fenotipos posibles, las combinaciones que podemos dar, ¿no es cierto? Y el anticuerpo anti-B, ¿no? El mismo grupo B, miren ustedes, el antígeno B, ustedes saben, pues, acá, en este caso, el A, el B son los genotipos dominantes, ¿no es cierto? Su presencia solamente de uno, como en este caso, ¿no? Es suficiente para dar el grupo B, ¿no? Y lógicamente el grupo B va a formar el anti-A, ¿no? Muy bien. El grupo O, antígenos globulares, no tienen ni antígenos A ni antígenos B, pero lógicamente hemos visto ya que tienen sustancia H mayúscula, ¿no es cierto? Los fenotipos posibles son solamente O, no hay otra variación. ¿Y qué anticuerpos va a tener? Nosotros también hemos hablado bastante. No hay que olvidarse, el grupo O tiene anticuerpo natural anti-A, tiene anticuerpo natural anti-B y tiene un anticuerpo, ¿no? Tipo inmunoglobulina G, el anti-A,B. No olvidarse de ese anticuerpo, que ese anticuerpo es capaz de producir enfermedad hemolítica de recién nacido desde la primera gestación. Que no se olviden, por favor. Eso sí, pregunta hasta internacional de los residentes, ¿ya? Y tenemos más abajito A1B, ¿no es cierto? Con los antígenos globulares, genotipos posibles, etcétera, igualito el A2B, ¿no? Lo que estamos viendo, así es. Y anticuerpo natural no tiene, ¿no es cierto? Porque tienen los dos antígenos, ¿no? Los anticuerpos naturales se producen cuando no hay el antígeno correspondiente, ¿no? Como estamos viendo, el grupo A tiene antígeno A, no puede formar un anti-A natural, lo opuesto, anti-B, y así sucesivamente. El grupo O, como no tiene ni antígeno A ni B, va a formar anti-B natural y anti-A,B tipo inmune, ¿no es cierto? Y el grupo A1B o A2B, como están los dos antígenos A y B, no pueden formar ni anti-A ni anti-B, ¿no? Están ausentes. Lógicamente podrían formar, pero ya de una manera patológica en una enfermedad. Y ahí ya podemos estar hablando de enfermedades autoinmunes. Muy bien. Y miren acá, este es importante que lo veamos, ¿no? Miren, la frecuencia, el A sub 1, ¿no? Miren, es 80% más frecuente, el A sub 2 20%, el A sub 1, miren ustedes la sustancia precursora, tienen todos los tipos de sustancias precursoras, así es, y el A sub 2 tiene sustancia precursora tipo 1 y tipo 2, nada más. Pero más podemos hablar, miren ustedes, el A sub 1 tiene 850.000 sitios antigénicos. Ajá. Comparado con el A sub 2, solamente tiene 240.000. Ajá. Y hemos dicho, el grupo A sub 1 tiene anticuerpo en el suero anti-B. El A sub 2 también tiene anti-B, pero miren, B, como no tiene antígeno A sub 1, ellos pueden formar un anticuerpo anti-A sub 1, ¿no? Pero eso corresponde solamente al 3%, ¿ya? Pueden formar anticuerpos naturales anti-A sub 1. Pero aparte de anticuerpos naturales anti-A sub 1, pueden formar anticuerpos anti-A sub 1 inmunes. Entonces, si yo tengo un problema en ese caso, que son esos anticuerpos anti-A sub 1, nosotros decimos que son
digamos, detectables en temperatura de 37 grados, yo necesariamente tengo que buscar una sangre, para el paciente que es A sub 2, tengo que buscarle una sangre que sea A sub 2. No puedo darle una sangre A sub 1, porque podría haber una reacción hemolítica. Entonces son situaciones que a veces pueden ocurrir, hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Entonces acá hablamos también del A sub 1, el A sub 2, ¿no? Muestran el polimorfismo, se mencionan que corresponden a dos genes diferentes, los genes productores de la transferasa, ya hemos visto, ¿no? La N-acetilgalactosaminiltransferasa, cual y cuantitativamente son diferentes, ¿no? Eso es importante. En ambos son diferentes, pues, esta cantidad de enzimas, ¿no? Muy bien. Estos dos fenotipos pueden ser diferenciados con una lectina anti-A1. Nosotros en el laboratorio, en el banco de sangre, tenemos un líquido así como antisueros, pero eso se extrae de algunas plantitas, ¿ya? Y eso se llama lectín anti-A1. Si ese lectín anti-A1 reacciona con un glóbulo rojo A, quiere decir que ese sujeto probablemente es grupo A sub 1. Si no reacciona con un glóbulo rojo, nosotros podemos decir lo más probable es que sea A sub 2. Porque hay una variedad fuera de A sub 1 hay una gran variedad. Pero esas variedades, vamos a mencionarlo dentro de un momento, son mucho más raras, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir, si no reacciona con la lectina A sub 1, es un grupo A sub 2, ¿ya? Eso podemos decir con mayor frecuencia, por mayor frecuencia nada más, ¿no? Muy bien, individuo A sub 2 y A sub 2b pueden producir A sub 1 inmune, lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad? La cantidad que fuera posible. A veces pacientes que han recibido transfusiones siendo A sub 2 han recibido transfusiones A sub 1, siendo A sub 2b han recibido transfusiones A sub 1, entonces ellos pueden formar un anticuerpo anti A sub 1 inmune, ¿no? Pero miren ustedes, cuando una persona no ha recibido nada de glóbulos rojos, los anticuerpos naturales que se pueden formar están acá. Miren, por ejemplo, el A sub 2 puede ser de 3 al 4%, como ya vimos en una diapositiva anterior. El A sub 2b puede ser del 20 al 25%, o sea, más cantidad de anticuerpos anti-A sub 1, de forma natural, o sea, un anticuerpo natural, o sea, inmunoglobulina M. ¿Ya? Muy bien. Y acá para ver, miren, así como decimos, hay un A sub 1, hay un A sub 2, ¿y cómo diferenciamos? Solamente por la lectina. Si la lectina dio negativo, probablemente nosotros decimos es un A sub 2, ¿no? Pero miren ustedes, o pueden ser algunos de estos, pero son mucho más raros. Puede ser un A3. Miren ustedes, puede ser un A3. La frecuencia dice 1 por cada 1000 personas podrían tener A sub 3, ¿no? Los hematíes presentan una imagen de doble población en su reacción con el anti-A. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Doble población quiere decir lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Está aglutinado y hay zonas libres, ¿no? Eso quiere decir doble población. De igual manera podemos hablar del grupo B, ¿no es cierto? Miren ustedes la variedad, hay mucha más subgrupos de A y de B, ¿no? Son menos frecuentes que los subgrupos de A, ¿no? Eso sobre todo para que ustedes conozcan, vean que no solamente es así chiquito, ¿ya? Hay muchos subgrupos de A y de B entonces, ¿no? Y acá podemos ver, miren ustedes, los sitios antigénicos de estos subgrupos de A. Por ejemplo, el A sub 1 dice tiene 1.500.000 sitios antigénicos. El A sub 2 mucho menos, 222.000. Mire, el A3, 35.000 nada más. Mire, comparado con el A sub 1. Pero el AN, 3.500 sitios antigénicos nada más, 3.000. ¿No? El AX, 4.800. El AM, el AI, 1.200. El AL, 700.
O sea, para que ustedes vean, miren ustedes cómo varía la cantidad de sitios antigénicos, ¿no? Entonces, estos casos pueden pasar desapercibidos y se puede catalogar como grupo O, al no aglutinar. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente si es un donante, ¿no? Lógicamente, para hacer una evaluación completa, tenemos que hacer el estudio de la parte globular, esto es la parte globular, y la parte sérica, o sea, el suero. ¿Eso qué quiere decir? Si yo digo de grupo A, ¿qué cosa tiene que ver en el suero? ¿Qué anticuerpo? Anti-B, ¿no es cierto? Pero si yo sospecho y me sale como grupo O, y vamos a suponer, no, pero ese es un A3, me va a salir solamente que tiene anti-B, pero con algunas características especiales, y no va a tener anti-A, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a rascar la cabeza y digo, uy, pero ¿cómo? Si acá no da nada, es como un grupo O, y me está dando solamente un anti-B, entonces eso es para parar y mejor investigar, hacer un estudio minucioso de esos casos, ¿no? Pero por suerte esos son casos un poquito raros. Lógicamente la especialidad de nosotros, de banco de sangre, es eso, hacer todas estas investigaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, brindar lo mejor para nuestro paciente, ¿no? Acá podemos determinar, miren, ve, acá ya utilizamos, aparte, la lectina anti-ASU1, utilizamos otra lectina, también anti-H, también es de otra planta, miren, ve. Entonces, ¿cómo podemos analizar el A1? Miren, ve, el A1, lógicamente me va a dar de 3 a 4 cruces con la lectina 1. Pero miren, ve, con el anti-H puede salir negativo. Puede salir negativo. O puede salir más menos. O sea, una cosa como dudosa. Pero miren ustedes el A2. Lógicamente con la lectina 1 sale negativo, pero con el anti-H sale 3 a 4 cruces. Ahí ya vamos a ir diferenciando. O el último que dice el AIN. El AI con el A1, miren ustedes, sale una cruz. Ajá. Y miren, con el anti-H sale 2 cruces. De esa manera ya voy estudiando. O sea, son casos sumamente, digamos, interesantes analizar, ¿no? ¿Qué subgrupo de A es? ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos más variedades. Miren, ve, para yo poder mejor catalogar esto, lógicamente, nosotros que trabajamos en banco de sangre, tenemos que hacer esta serie de estudios. ¿No? Miren con antisueros anti-A, anti-B, anti-AB, anti-H, ¿no? ¿Qué anticuerpos naturales, ¿no? Lógicamente, todos van a tener anti-B. Y los irregulares, los que se adicionan, en otras palabras, ahí lo están viendo. Miren ustedes lo que conversábamos hace un momentito, ¿no? Los antígenos salivales, o sea, de las secreciones, y si son secretores o no. Miren, ven, el A, el H, ¿no? Solamente el H, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas nos van a servir, pues, para poder aclarar, ¿no es cierto?, de qué grupo se trate, ¿no? ¿Qué es su grupo de A? Nosotros hemos hecho cursos muy bonitos acá para todos los médicos y los tecnólogos también que trabajan en bancos de sangre. Estos cursos lo hemos aprendido, lógicamente, del gran maestro, el doctor Jesús Linares, que en paz descanse. Él ha sido un padre para 2 personas acá en el Perú. Uno para el doctor Cárdenas, que trabajó ahí en el Banco de Sangre de la Almenara, estaba en el INCOR, pero está con licencia, y el otro es el quien les habla. Son las 2 únicas personas que hemos sido como su hijo de este famoso científico venezolano, Jesús Linares. Ahí tenemos el libro de Jesús Linares, ¿no? Entonces yo cuando tenía algún problema le llamaba, y de todo tipo de problemas, prácticamente era como mi padre, como nuestro padre, como el doctor Cárdenas. Los únicos del Perú, los únicos. Nosotros acá con el doctor Cárdenas hemos avanzado mucho la inmunematología. Lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, tenemos mucho trabajo. Cada día se presentan más cosas, como ahora están viendo ustedes la donación de sangre,
estamos metidos en todo este problema, ¿no? Y así, pero cada día tenemos que hacer más cosas y salir de los casos, pues, ¿no? Muy bien. Y acá de la misma manera, miren, ve los subgrupos de B, de distintas maneras para poder, digamos, llegar a esa conclusión, ¿no? Esto tenemos que saberlo todos los que trabajamos en banco de sangre, ¿no? Etcétera. Muy bien. Y acá miren ustedes, nosotros hemos dicho ya anteriormente que cuando hablamos en general de todos los grupos sanguíneos, es como ustedes tuvieran una soga. Esa soga tiene muchos nudos. Es como cada nudo fuera un aminoácido, ¿no? Una posición de ese aminoácido. En esa posición, o sea, todos los aminoácidos tienen sus estructuras de aminoácidos, ¿no? Estables, pero, por ejemplo, el grupo A, que estamos viendo acá en la pantalla, dice, en el aminoácido número 176, en el A está la arginina. En esta misma posición, en el B está glicina. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el 235, en el A está la glicina, la serina está en el B. Leucina, metionina, glicina y alanina, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran polimorfismo que tienen todos los grupos sanguíneos, ¿no? Esa es como una columna vertebral y esa columna vertebral en sus distintos niveles que están los aminoácidos, se cambia solamente ese aminoácido por otro y al final es otra sustancia, como dice acá el grupo A o grupo B. Miren ustedes, qué maravilla realmente, ¿no? Estamos hablando de la biología molecular de ellos, ¿no? Estos son los estudios que se han hecho, pues, ¿no? Y se han llegado a conocer, ¿no? Lo que nosotros dijimos en clase, no sé si lo mencionamos, cuando hablamos de la nueva nomenclatura de grupos sanguíneos, yo comenté que todo lo que se conoce en este momento es gracias a la biología molecular, ¿no? Y por medio de ello después se han utilizado los retrovirus que se han clonado en el laboratorio y ya pertenecen a la nueva nomenclatura, ¿no? Antiguamente, miren ustedes, es tan curioso, había muchos grupos sanguíneos, por ejemplo, de una persona X. Vamos a hablar del señor Diego o del sistema Diego. Todos estos grupos sanguíneos es como este señor Diego hubiera dejado hijos en Tacna, en Tumbes, en Loreto, en Tarapoto, etc. Pero no se veía de quién serán estos hijos. Pero con el estudio molecular, miren ustedes, qué gracioso. Se han logrado determinar, no, estos son del sistema Diego, no, este es del señor Diego, por ejemplo. Miren ustedes qué grandioso realmente. Y estaban desparramados y no se sabían. Eso es lo más grandioso que se ha obtenido. Se han agrupado, ¿no? Ya se sabe a qué sistema, a qué familia pertenece, en otras palabras. Ese es un hecho muy interesante, ¿no? Y acá podemos ver, miren ustedes lo que estamos analizando hace un momentito, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo O. Por ejemplo, a nivel del aminoácido 176, ¿no? Tenemos la arginina en el A, en el B tenemos la glicina, y en el O solamente tenemos el grupo carboxilo que está ahí flotando. Miren ustedes, qué tal diferencia. Miren, el grupo A, en el aminoácido 235, la glicina, la leucina en el 266 y la glicina nuevamente en el 268. Y miren acá, en ese mismo nivel, el grupo B, la serina, la metionina y la alanina, mire, correspondiente, ¿no? ¿Cómo cambia correspondiente al anterior, ¿no es cierto? Entonces, esto ha servido, pues, para poder diferenciar el grupo A, el grupo B, todo lo que conocemos a la fecha, ¿no? Y toda la secuencia que ustedes están viendo, ¿no? La que está después atrás, la treonina, guanina, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, eso ya ustedes también lo conocen. Y acá el grupo A sub 1, el A sub 2. Miren ustedes,
aparte de tener los sitios de determinantes antigénicas en mayor cantidad del ASU1 y el ASU2 menos, miren ustedes cómo se diferencia en esta posición 176, 156 en ambas. Acá tenemos la prolina, acá tenemos la leucina. Miren ustedes, ¿no? Así diferenciamos el ASU1, el ASU2. Entonces estamos viendo estas cosas muy, muy bonitas. Y acá tenemos, miren, el ASU1, el ASU3, el AX. Por ejemplo, miren ustedes, realmente acá, para conocer, por ejemplo, acá tenemos estos aminoácidos, como por ejemplo acá el 291. Si yo comparo el 291, miren, en el ASU1 está el aspartato, ¿no? ¿Dónde está? El aspartato. Y este mismo aminoácido en el A3 está la asparagina, ¿no? Miren, ve qué interesante. Aparentemente podían tomarse como iguales, pero no, es otro aminoácido. De igual manera, miren ustedes acá tenemos la isoleucina, ¿no? Entonces, diferente a este aminoácido, a este nivel del ASU1, ¿no? Entonces, miren ese AX y el A1, ¿no es cierto? Y acá igual, el B simple y el B3, ¿no es cierto? Miren ustedes, en esta posición 452 en el B está la arginina y acá está el triptofano, ¿no? Diferenciaciones que se tienen en ambos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el B del B sub 3? Muy bien. Podemos hablar, ya esto hemos hablado bastante también en las clases prácticas, en lo que corresponde a los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos naturales, a los anticuerpos inmunes, ¿no? Y acá está. Nosotros podemos resumir, acuérdense, señores, que el grupo A, por ejemplo, tiene un anticuerpo natural anti-B. Lo opuesto al antígeno, ¿no es cierto? Muy bien, el grupo B tiene antígeno B y tiene anticuerpo natural anti-A, lo opuesto. Supuestamente el grupo O, como no tiene ni antígenos A ni B, puede formar anticuerpos naturales anti-A, anti-B. Pero ahí le vamos a agregar un anticuerpo inmune. Nuevamente les digo que es lo más importante. Ese anticuerpo inmune se llama anti-A, B, que todos nosotros lo tenemos, hombres y mujeres de grupo O, lo tenemos. Las damas, si salen embarazadas y su primer bebé, siendo de grupo O, su primer bebé sea de grupo A, puede tener enfermedad hemolítica de recién nacido, porque ya por sí ellos tienen anti-A, B inmune. Entonces, ¿ellos pueden tener mayor cantidad de ese anticuerpo? Sí, unas damas más que otras. A veces pueden haber tenido infecciones a E. coli, por ejemplo. Ellos pueden tener más cantidad de anticuerpos que estamos hablando. O pueden tener alguna parasitosis como Ascaris lumbricoides, por ejemplo. Y pueden tener más alto título de anti-A, B. Miren ustedes, qué interesante. Esas personas, lógicamente, en su primer bebé, van a hacer un cuadro muy aparatoso, ¿cierto? De enfermedad hemolítica recién nacido. ¿Ya? Entonces, eso yo quiero que ustedes no se olviden. ¿Por qué les digo? Oiga, carambas, a mí me impresiona. Médicos de renombre, una vez le preguntaron, enfermedad hemolítica, ¿cómo de dónde se produce si no ha tenido embarazo? No sabía responder, señores. Un médico de renombre. Yo les digo por eso, ustedes entiendan esto, no se olviden de ese anticuerpo que estamos mencionando. Muy bien. Entonces acá vamos a hablar de algunos anticuerpos naturales. Nosotros sabemos que los recién naciditos no poseen anticuerpos,
¿no es cierto? Lo que nosotros hablamos, los anticuerpos naturales no tienen meses después, se dice que ya a los 6 meses pueden tener estos anticuerpos y ya pueden tener otros anticuerpos inmunes también ya para esa fecha. Por eso, escúchenme bien, cuando un recién nacidito acaba de nacer, con su suerito, y va a necesitar sangre, con su suerito, no se puede hacer la prueba cruzada. No hay nada. No hay nada. Lo único que podemos tener cantidades muy pequeñísimas que han pasado al anticuerpo de la mamá al bebé, con el feto, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿con quién voy a hacer? ¿Con qué muestra voy a hacer la prueba cruzada? Hasta los 6 meses. Tengo que hacer con muestra de la mamá. Acuérdense bien. ¿Por qué? Porque el recién nacidito no tiene anticuerpo. Es como si yo hiciera la prueba cruzada con agua, en otras palabras. No tiene nada. Entonces, a veces en el hospital hay doctores, hay enfermeras que dicen, no, que la señora no está, que está de viaje. Ah, póngase usted y se hace responsable. Si hubiera alguna reacción en el bebé, usted ponga. O porque la mamá dice, está en su casa, no quiere entregar. No, no puedo aceptar yo eso. Tengo que hacer con muestra de la madre la prueba de compatibilidad sanguínea que ya hemos visto también en la práctica. Ajá. Entonces, realmente no existe ningún estímulo antigénico bien definido, lógicamente. Se menciona, ¿no? Se menciona, pues, las papillas que comen, que le dan en los primeros meses de nacido, lo que le dan al niño. Eso puede ser un camino de formar antígenos, ¿no? Y como dice acá también, la Escherichia coli posee antígenos parecidos al grupo sanguíneo B. Miren ustedes cómo la E. coli ya te puede dar aumento, entonces, de estimulación de anticuerpos anti-B, lo que hemos visto hace un momentito. Otros anticuerpos naturales por estimulación con determinantes antigénicas comunes con las sustancias, podemos mencionar el anti-I mayúscula, anti-Lewis o Lewis, anti-PSU1, anti-M, anti-N, etc., ¿no? Entonces, todas estas sustancias se pueden formar también naturalmente, ¿no? Y lógicamente son inmunoglobulina M, reaccionan a temperatura por debajo de 37 grados, ¿no? Entonces dijimos, si reaccionan por debajo de 37 grados, no tienen mucha importancia clínica. Salvo que sean de títulos muy elevados, entonces ahí sí vamos a tener que preocuparnos. ¿Ya? Muy bien. Y acá para ver, miren, ve los anticuerpos que estamos mencionando, el anti-A, el anti-B y el anti-AB, ¿no? Clínicamente significativo, sí, y hemos dicho, especialmente, miren, nosotros podemos tener anti-A, anti-B tipo inmune también podemos tener, así es, ¿no? Como dijimos, ¿no? Pueden formar anticuerpos, si un paciente que es de grupo A sub 2 puede formar anti-A sub 1, ¿no? O si un paciente tiene, digamos, excesivamente ha recibido transfusiones del grupo B, puede formar, ¿no?, algún anticuerpo anti-B. Y el anti-A, B, que ya lo sabemos que pueden tener, ¿no es cierto? Lógicamente, generalmente, el anti-A y el anti-B son de la clase inmunoglobulina M. ¿No? Y el anti-AB, que eso sí, necesariamente es inmunoglobulina G. Lógicamente, si fuera inmunoglobulina G, todos, el anti-A, anti-B, pero ahorita tenemos el anti-AB con mayor frecuencia, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido y producir hemólisis extravascular, ¿no? Pero el rango térmico, miren ustedes, puede ser de 37 grados, inclusive de 4 grados, puede subir a 37 grados. En estas situaciones podríamos tener una hemólisis intravascular, especialmente si los rangos son, o los títulos son muy elevados. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Nosotros cuando tenemos así títulos altos, nosotros llamamos que tiene hemolicinas. Son títulos altos y eso es peligroso, ¿no es cierto? Por eso que, por ejemplo, nosotros eso ya un poquito hemos obviado,
Ustedes saben que una sangre total ya no se pone como sangre total, paquete globular, nada más, ¿no? Antiguamente, cuando se ponía sangre totales, ahí tenía anti-A, anti-B, podían tener títulos altos, entonces habría que tener mucho cuidado con esos casos, ¿no? Pero nosotros ahora como paquete globular ya no hay problema, ¿no? El anti-A1, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? La clase, digamos, aquellos sujetos que son A2 pueden tener anti-A1 y generalmente son inmunoglobulina M, pero dijimos que pueden haber algunos de significancia clínica, como dice acá, a veces de significancia clínica, ¿no? Porque van a reaccionar a 37 grados, como dice aquí, ¿no es cierto? Pero como es una molécula grande, generalmente esto no va a atravesar la barrera placentaria, no va a producir enfermedad hemolítica del recién nacido, no, por lo tanto, no hemólisis extravascular, y la hemólisis intravascular va a ser muy raro, especialmente cuando llegue a 37 grados. ¿El auto anti-H clínicamente significativo? No. Clase de anticuerpo, inmunoglobulina M, no produce ninguna reacción ni intra ni extravascular y menos enfermedad hemolítica recién nacida. ¿Ya? El halo anti-H mayúscula, clínicamente significativo, sí. Esto generalmente es de clase de inmunoglobulina G, muy poquísimo IgM. Lógicamente, si es inmunoglobulina G, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido, hemólisis extravascular, y lógicamente podría, si los títulos son muy altos, ¿no es cierto?, provocar esta hemólisis extravascular, ¿no? Eso podemos ver en un paciente O-Bombay, por ejemplo, ¿no es cierto? El O-Bombay, ¿no es cierto?, tiene, el O, como no tiene H mayúscula, va a tener anti-H mayúscula muy buena cantidad. Y si le ponemos sangre normal, O, los normales O son H mayúscula, va a provocar una reacción hemolítica intravascular. El paciente se puede morir. Por eso que los O-Bombay necesariamente tienen que transfundirse con otro grupo O-Bombay, ¿no? Muy bien. Ese es en cuanto al sistema BO. Entonces, el sistema BO ya les he comentado, ¿no? Los azúcares correspondientes que dan la especificidad, eso es importante, no hay que olvidarnos, ¿no? La secuencia de la sustancia precursora, ¿no? Después, ese grupo anti-A, B, que es importante que no lo olvidemos, que, digamos, puede provocar enfermedad hemolítica recién nacido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar algunas palabras del sistema RH. El sistema RH es el más complejo de los grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Miren ustedes, debido a la inmunogenicidad y al polimorfismo de sus antígenos. Es el más importante después del ABO que hemos visto. Pero acá, un secreto. El sistema RH, su estructura de los antígenos del sistema RH, tienen una gran complejidad de aminoácidos. Uno. Y el otro tienen un gran peso molecular. Estos antígenos que son formados de esa manera dan como resultado anticuerpos. Anticuerpos del sistema RH. Pero esos anticuerpos tienen una particularidad muy especial. Escriban esto, ¿ah? Esto no está ahí en la diapositiva. Los anticuerpos del sistema RH tienen un comportamiento muy especial. Si yo hago la prueba en tubo, se pueden evidenciar desde la centrifugación inmediata como si fuera un anticuerpo tipo IgM. Pero no es IgM, es IgG. Y las IgG, su momento de mayor valía y de acción es la base de Coombs. Pero no, estos, miren cómo pueden determinarse, detectarse, aunque muy, digamos, débil,
desde centrifugación inmediata. Esta es una particularidad muy especial de los anticuerpos del sistema RH. Así que ya saben ustedes. Eso también puede ser pregunta de examen internacional. Bueno, vamos a hablar algo. La constitución química es una proteína. Número de clasificación en la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre es el 004. Ya lo sabemos. ¿Por qué 004? Porque es el cuarto en descubrirse, en determinarse, ¿no? El nombre del sistema, RH, símbolo del sistema, así es, RH mayúscula, y tiene, ahora se conoce, dos genes, ¿no es cierto? El RHD y el RHCE, ¿ya? Son dos genes, ¿no? Estos genes están localizados, ya hemos visto, en el cromosoma 1, ambos, en el brazo corto, en la región 34 a 36.2. Número de antígenos, 56, de los cuales hay 7 que son obsoletos. O sea, tenemos 49 así fijitos, ¿no es cierto?, que son los grupos sanguíneos que pertenece a este sistema RH. ¿Ya? Entonces, lógicamente nosotros, si bien es cierto, generalmente hacemos el estudio, el D mayúscula, el C mayúscula, el C minúscula chiquita, el E grande mayúscula, el E chiquita minúscula, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos, y hemos hecho en la práctica, ¿por qué no he mencionado el D chiquita minúscula? Porque eso se obtiene al no haber el D mayúscula. Y yo tengo antisueros comerciales para cada uno de ellos. Para el anti-D mayúscula, para el anti-C mayúscula, C minúscula chiquita, E grande, E chiquita, yo tengo antisueros comerciales. Pero no tengo antisueros para el anti-D minúscula chiquita, no hay. Eso se determina al no haber el D mayúscula, se pone D minúscula. Nada más. O sea, realmente, eso que pongo D minúscula, realmente el D minúscula no existe, solamente se escribe. ¿Ya? Que quede bien claro. Ese es igualito que cuando yo hablo el O Bombay. Todos nosotros que somos O, H mayúscula, tenemos pues H mayúscula. Pero los que no tienen H mayúscula, se dice que son O Bombay. ¿Y qué cosa se escribe? O H minúscula. La H minúscula chiquita, ¿hay? No, no existe. No hay antisuero para detectar, tampoco. Miren, son dos cosas muy importantes entonces que no existen. Que quede bien claro. Muy bien. Y acá una breve reseña histórica. Miren cómo desde el año 39 ya Levin y Stepson atribuyen causa de enfermedad hemolítica, ¿no?, anticuerpos contra los glóbulos rojos. Miren, ¿ven? Porque hasta ese momento se conocía del ABO nada más. Y de pronto dice, uy, mira, ve, nació otro recién nacidito. Y paran las orejas, pues, ¿qué será? Imagínense, 1940 la Steiner y Wiener producen inmunización de conejitos con glóbulos rojos de macaco rhesus y los anticuerpos que aglutinan 85% de glóbulos rojos humanos. Y ahí se dan cuenta algo nuevo que hay ahí, ¿no? Paran las orejas, ya ponen atención, ya. 1941 a 43 se observan otros anticuerpos en politransfundidos. Ya se mencionan más cosas, lo que hemos visto en la clase anterior. En 1943, Reis descubre dos anticuerpos, el C grande y el C chiquita, de lo que es la teoría de Fischer-Reis. Ajá. 1941, Murray descubre un anticuerpo que reacciona con el anti-RH. Y fueron el E mayúscula y el E chiquita. Ajá, miren, o sea, ya se van descubriendo otras cosas. 1960, Levin y colaboradores descubren la inmunoglobulina anti-D. ¿No? Y eso lo obtienen de un ser humano. Muy bien. Y aquí para ver las teorías, estas teorías genéticas de Fischer-Reis y de Wiener.
¿no? Mira lo que dicen en ese momento. La teoría de Fisher y Ray dice pues que ellos dicen, esa teoría, ¿no? Dice que hay pues 3 pares de genes alelos cuyos lotes están muy relacionados, ¿no? Cada persona hereda 2 haplotipos. Los haplotipos sí es de cada progenitor, ¿no? Que pueden ser idénticos como homocigoto o diferentes como heterocigoto. La combinación en pares produce 36 genotipos, muy aplicable para las reacciones serológicas. Y ahí tenemos los antígenos, pues, D mayúscula, C grande, C minúscula, grande, E chiquita, ¿no? Bueno, la teoría de Fisher y Ray habla así. Habla del D, del C, chiquita, grande, L grande, chiquita. Así habla ellos. Pero Wiener, su teoría era diferente, ¿no? Él dice que hay alelos múltiples situados en un locus. Y él habla de un mosaico. Miren ustedes, qué diferente. Había un mosaico, o sea, se habla de un mosaicismo, dice. Los 2 primeros genes, RH y RH minúscula. El primero es capaz de producir el antígeno RHO. Ajá. Y aquí hablan, miren, ve, lo vamos a ver en otra diapositiva, el R1, el R2, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y un aglutinógeno que se debería, digamos, a muchos factores. Y los antígenos, RO, RH minúscula, prima, segunda, etcétera. Vamos a verlo después, ¿no? Muy bien. Y acá está, miren, ve la teoría de Fisher y Ray. Él dice, pues, que hay 3 pares de genes, ¿no? Uno correspondiente a cada progenitor, lo que estamos viendo acá, a cada progenitor, ¿no? Entonces, esa es la teoría de Fisher y Ray, ¿no? Miren ustedes, en el mundo cómo estaba distribuido, de cómo salían de las personas, ¿no? Y acá la teoría de Wiener. La teoría de Wiener dice, no, esta zona es, digamos, como el RO, R1, R2, etcétera. Y dice una zona es un mosaico, y de acuerdo a eso va a salir el fenotipo del RH. Lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y acá miren ustedes haplotipos y antígenos, como por ejemplo, acá lógicamente estamos hablando de la teoría de Fisher y Ray, ¿no? La teoría de Fisher y Ray, por ejemplo, acá dice DCE, DC mayúscula, E minúscula. Con el anti-D va a salir positivo, con el anti-C grande también, y con el anti-E chiquita, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Estos son los más frecuentes y estos son los más raros, ¿no? Estamos hablando de la teoría de Fisher y Ray, entonces. Muy bien. Acá, también en la teoría de Fisher y Ray, ¿no? La frecuencia como más frecuente, ¿no? Ustedes están viendo acá toda la frecuencia y los posibles fenotipos que están acá, ¿no es cierto? Toda esta teoría de Fisher y Ray hablan del C, E, etcétera, ¿no? Y acá miren ustedes cómo era la teoría de Wiener. ¿Ah? Si se quiere, este era lo que decía Fisher y Ray. Este es fácil de interpretar para que ustedes no se olviden. Por ejemplo, esta R mayúscula corresponde a esta D grande, ¿ya? R. Y esta R minúscula pertenece a esta D minúscula. Muy bien. Esto cuando yo digo 1, R1, se menciona que aparte del D, el que le sigue es la C grande, nada más es R1. Y este de acá, el que le sigue es la E, R2. Cuando no tiene ninguna grande, ni C ni E, R0. Y cuando tiene las 2 grandes,
RZ. Esa es la teoría de Wiener, miren, ¿ve? Las R's, ¿no? Igualito hablamos acá la R, como no hay D mayúscula, cuando no tiene nada, ¿no es cierto? Cuando no tiene nada, está así como ustedes lo están viendo, no tiene nada tampoco. Cuando tiene el C grande, es prima. Cuando tiene el E grande, es segunda. Y cuando tiene las dos, la Y. O sea, es fácil de ver la teoría de Wiener, ¿no? Entonces, esas son las dos teorías más comunes. Podemos hablar de una clasificación numérica de Rosenfield, él dio una clasificación numérica, ¿no? Muy similar al número que correspondía la ISBT, que salió después, más adelante, ¿no? Había una nomenclatura numérica, R1, R2, etc., ideal para el sistema de informática, lógicamente, no tiene ninguna implicancia genética, el único objetivo era clasificar antígenos y sus anticuerpos y genes del RH. El fenotipo se expresa colocando el signo correspondiente antes del número, ¿no es cierto? Al que era ausente, un menos, ¿no? Etcétera. Bien, había otras teorías genéticas. En 1986, Tippett menciona dos genes estructurales, ¿no? El gen RHD, el gen CCEE, expresan 6 proteínas. Análisis molecular muestran dos genes RH altamente homólogos, ¿no? Variantes del RH surgen procesos de mutación, desigual crossing over, conversión del gen, modificaciones de proteínas. Bueno, son cosas que sucedieron en ese momento, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, las teorías de la herencia del sistema RH, ¿no? De Fisher dice 3 genes, de Wiener un gen, y de Tippett dice 2 genes, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene hasta ahora, ¿no? Bueno, acá la bioquímica y ya son cosas, los procedimientos usados en el mapeo e identificación de los antígenos de los glóbulos rojos son los siguientes: inmunoprecipitación, solubilización, electroforesis, resecado de gel, radioinmunensayo, etcétera, ¿no? Son alternativas que podemos utilizar, ¿no? Y la genética molecular del sistema RH de igual manera, ¿no? Acá, por ejemplo, ya se habla solamente de 2 genes, el RHD y el RHCE, ¿no? Acá se menciona la secuencia de aminoácidos, ¿no? Las sustituciones, etcétera. Son cosas que se estudiaron en ese momento, ¿ya? Igual acá, la función en la membrana desconocida, deficiencia del fenotipo RH, glóbulos rojos morfológicos, funcionamiento anormales, incremento de la permeabilidad de cationes, son algunas propiedades, ¿no? Bueno, miren ustedes, tenemos los genes, un primer gen, hemos dicho que tienen 2 genes, ¿no? Miren, este gen RHD mayúscula, esta es la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? Esta es la membranita, esta es la parte del citoplasma, y acá es la parte exterior de la membrana. Esta es la membrana y acá es la parte exterior del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo, miren, ve, esta secuencia de aminoácidos atraviesa la membrana, miren, ve, en cuántas, digamos, pasadas hay 10, ¿no? 10 pasadas, miren ustedes, los aminoácidos que se notan, la cantidad, las secuencias diferentes, y cada una nos van a dar pues la especificidad de acuerdo a lo que hemos visto, lo que hemos llamado gran polimorfismo, ¿no? Entonces, pero la otra cosa que también podemos ver acá, este es el grupo amino, miren, está en el citoplasma, y acá está el grupo carboxilo, también está en el citoplasma, ¿no? Ambos están en el citoplasma. Vamos a ver cómo serán las otras estructuras, ¿no? Miren, ve la secuencia de aminoácidos,
cada uno de estos puntos, pues, varían diferentes aminoácidos y eso da, al final, la estructura de estos 57 antígenos o grupos sanguíneos del sistema RH, 7 que ya son obsoletos, como se dice, ¿no? Entonces, este es el gen RHD, ¿no? Entonces hablamos del antígeno D, es el más inmunógeno, importante, lógicamente, así lo hemos dicho, 80% de RH negativos, si reciben RH positivos, van a crear un anticuerpo anti-D. O sea, miren ustedes, yo puedo tener una persona RH negativo, y si yo le pongo sangre y le salvé la vida, hay una posibilidad que no formen anticuerpos, imagínense. ¿Y cuántas personas han dejado morir al no haber sangre RH negativo? Entonces, nosotros tenemos que saber. Y por último, ¿qué me importa? Pues que forme anticuerpos. No, doctor, está en edad reproductiva. ¿A mí qué me importa? En primer lugar, le estoy salvando la vida. En segundo lugar, hay cuántas alternativas que yo puedo combatir para que no le suceda nada a ese recién nacido. Entonces, señores, de acuerdo a ello, ustedes también tienen que pensar en eso. Pero lógicamente, ustedes tienen que seguir un protocolo. Si usted está en un hospital que tiene un paciente RH negativo y no hay sangre RH negativo, ustedes de cajón no le van a poner sangre RH positivo. No. Primero tienen que comunicarse con el jefe de guardia. El jefe de guardia, como la máxima autoridad en ese momento del hospital, él puede llamar a los otros hospitales si hay posibilidad de que si ellos tienen sangre RH negativo, le brinden ese apoyo. Miren, ve, así se hace, señores. Pero si yo ya veo que no hay nada, entonces, fatalmente, yo digo así, tenemos que darle sangre RH positivo. Pero, señores, yo he visto que se han muerto personas. ¿No hay sangre RH negativo? Acaba de morirse, me dijo un día el jefe de guardia. Pucha, que me dio una rabia a mí. Eso no debe pasar, doctores. Y todo sucede por falta de conocimiento. Son cosas sencillas que tenemos que saber. ¿Ah? Muy bien. La expresión del antígeno D variable de acuerdo a etnias, lógicamente, ¿no? Variantes de los antígenos D, vamos a ver. Miren, ve, hay antígenos de débil, de parciales, de deprimidos por efecto de posición trans. Vamos a ver todas esas cositas. Son interesantes, esto que debemos conocerla. Así es, ¿no? Lo más importante, ya hemos dicho, que este sistema RH es tan importante después de la BO que acabamos de ver, ¿no? Y hemos dicho la complejidad de aminoácidos y el peso molecular que hacen que esos anticuerpos sean un anticuerpo muy especial. Muy bien, vamos a hablar algo del antígeno D débil. Nosotros en la práctica también hemos hecho, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hicimos el antisuero? Pusimos con la gotita de glóbulo rojo. En un primer momento no daba una reacción negativa y todos ustedes dijeron, no, es RH negativo. Y dije, no, aplicando, digamos, de la prueba de Kunz indirecto, ¿qué cosa dice? La prueba de Kunz indirecto también sirve para detectar antígenos débiles. Entonces le agregamos reactivo de Kunz y con eso que era negativo ya cambió, se puso a 2 cruces, por ejemplo. Nosotros dijimos, acá, si salió después 2 cruces, nosotros dijimos, eso puede ser un D débil o un D parcial, o algún D pequeñísimo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Dice, genéricamente designado como DU. Ya este DU ya no se utiliza por si acaso. Ya eso no debemos hablarlo, ¿ya? Por si acaso. Podemos hablar mejor débil, parcial, etcétera. Aunque sea parcial o débil, pero DU ya no. Expresión debilitada del D mayúscula que reacciona de manera variable con los antisueros, ¿no? Acá dice todavía DU alto grado, de bajo grado. Bueno, hay que aceptarlo. No es detectado por técnicas de aglutinación. No por IgM, sino por IgG con test de Kunz indirecto, lo que acabamos de decir.
Detectado por técnicas enzimáticas o por test de Coombs indirecto, lógicamente. Los glóbulos rojos D débil deben ser considerados como positivos. Entonces, pero hay que pensar como positivo como qué, como paciente o como donante. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que verlo, ¿no? Pero lógicamente, todo que sea débil, yo puedo tomar como positivo, como donante, pero como receptor, hay que parar bien las orejas, y como vamos a ver más adelante. Producen aloinmunización por transfusión, miren, ve, o feto materno. Lógicamente, pueden formar un anticuerpo. Pueden formar un anticuerpo por la parte que les falta, por ejemplo. Cualitativamente no es diferente. Menor número de sitios antigénicos, lógicamente tiene menor número. Y miren acá estamos, ¿no? Este es un D normal, miren ustedes las epítopes que tiene, todo completita. Y acá es un D débil, pero mírenme, un D débil no tiene esta partecita. O sea, no tiene esto, ¿no? Por eso sale débil. Por eso sale un inicio como negativo, como si fuera un RH negativo, y después con la base de Kuhn recién sale 2 cruces. Es por este motivo, ¿no? ¿Qué pasa si yo este señor lo tengo como donante de sangre? Lógicamente un D débil puede donar a un RH positivo. No hay ningún problema. Pero el problema es que si este fuera, este fuera un receptor de sangre, y yo le doy sangre RH negativo, perdón, RH positivo, va a formar un halo anticuerpo contra esta porción. Ajá, o sea, yo voy a decir, pero siendo un RH positivo tiene un anti-D. Sí, por esta porción. O sea, como receptor, yo podría tomarlo como si fuera un RH negativo. Y como donante, un RH positivo. Para que no se formen estos haloanticuerpos. ¿Ya? Eso es importante entonces, ¿ya? Entonces acá estamos en el RH débil. Vamos a seguir. Miren acá, tenemos el antígeno D normal. Miren ustedes, todas sus partecitas están bonitas, ¿no es cierto? Acá todavía se menciona variante de DU. Falta parte del antígeno D. Miren ustedes, no tiene toda esta parte, ¿no? Antígeno débil, ¿no es cierto? Lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, igualito lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces yo digo, este señor, con esta estructura, yo lo puedo considerar como si fuera un RH positivo. Va a salir positivo débil, y yo lo hago como positivo, como donante. ¿Ya? O sea, a la persona que reciba esta sangre no le va a pasar nada. Pero este paciente, si recibe una sangre así, de esto, me va a provocar una formación de anticuerpos contra estas estructuras. ¿Ah? Bueno, contra esas estructuras me va a formar un halo anticuerpo. Y eso no me va a gustar. Por eso. Entonces, este señor, como receptor, podría considerarse como si fuera un RH negativo para evitar que se formen esos anticuerpos. Esa sería la recomendación. Y como donante yo le puedo aceptar como si fuera un RH positivo, sin ningún problema. Y miren acá ustedes, miren acá que totalmente diferente. Ajá, acá está el antígeno de normal, pero acá está todo, pero más chiquitito, ¿no? Más chiquitito. Esto, yo no le podría llamar, este DU, ya no lo utilicen DU, ¿ya? Y si esta diapositiva es porque la diapositiva es bonita, ¿no? Pero DU ya no debemos utilizarlo. ¿Ya? Yo puedo decirle un D débil hereditario, mejor llamarlo así, ¿no? Y lo vemos igualito, pero en menor proporción, ¿no? De tamaño. O sea, tiene todo en menor tamaño. Entonces, definitivamente, pues si yo le pongo sangre RH positivo, no me va a dar problema, ¿no? Definitivamente.
¿no? Esos son los pocos casos. Y todo lo que yo estoy diciendo, lógicamente eso se hace por estudios de biología molecular. Todo es de esa manera, ha sido determinado, detectado. Esto no es así fácilmente, que se le ha hecho con antisueros. No, no, no. Es un trabajo bastante difícil, ¿no? Y acá miren los antígenos de parciales, ¿no? Acá está escrito más o menos todo lo que hemos hablado, ¿ya? Etcétera, etcétera. No vamos a repetir lo que acabamos de mencionar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a pasarlo rápido. Igual manera acá, miren, ve los de parciales. Nosotros tenemos unas tarjetitas que nos venden en el mercado. Acá están las diferentes categorías. Miren, ve. Acá está 2, 3A, 3C, 4A, 4B, etcétera, ¿no? Y estas son las reactividades que dan, ¿no? Son tarjetitas especiales que salen positivo, ya sabemos, ¿no? Para ver sobre todo en qué grupo se agrupa, a qué grupo pertenece estos de parciales que estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes son estos de parciales? Igualito a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, prácticamente de lo que, digamos, estamos hablando, ¿sí? De lo que estamos hablando, eso que no se puede, digamos, en un primer momento, sale como negativo, ¿no? Le agrego el reactivo de Kuhn, sale a 2 cruces, ¿no? Todas esas situaciones, digamos, yo puedo agruparles, hacerle mediante tarjetitas, y esas tarjetitas me van a dar, por ejemplo, yo digo, acá, como este caso, mira, me sale todo positivo, ah, es este, o sale así positivo, negativo, ah, es este grupo. Entonces, solamente para clasificar nada más, ¿no? Y acá igual, de igual manera, ¿no? Se han hecho estudios en el extranjero, los de parciales, para poder definir a qué grupo de los de parciales pertenece. Y esto sobre todo para ver, pues, en la población de Perú, en el departamento de Lima, se han encontrado de parciales de categoría 3B, ¿no? Tal cantidad, tal porcentaje, ¿no? Por decir, es para esas cosas, ¿no? Para tener eso. Y miren acá, esta es otra diapositiva también muy bonita, muy interesante. Nosotros, cuando tenemos, ustedes saben, este slash que está acá, este es un haplotipo de un progenitor, este es otro haplotipo del otro progenitor, ¿no es cierto? Muy bien. Normalmente, miren cómo está el C está en posición cis con respecto al D, decimos. Cuando esto ocurre, hay una expresión normal del antígeno D. Te sale 4 cruces, pues bonito, ¿no es cierto? Muy bien. Pero como si fuera este mismo sujeto, pero en otra situación, en otro paciente, en otra persona, nos va a dar pues una reacción débil. Pero ¿por qué nos va a dar reacción débil? Si nosotros lo analizamos, tiene el antígeno D mayúscula, pero también tiene el C mayúscula, pero está en el otro haplotipo. Y nosotros decimos, el C está en posición trans. O sea, como decir, si normalmente está transportado al otro lado, para que ustedes no se olviden. Está en posición trans con respecto al D. Y por este motivo que está en el otro haplotipo, por decir, es lo que me va a dar una reacción débil, ¿no? Para que ustedes entonces expliquen cómo cuando está el C en posición trans con respecto al D, nos va a dar como si fuera una reactividad, un D débil, ¿no es cierto? Es por esta situación entonces, ¿no? Y lógicamente todo esto se hace por biología molecular, ¿no? Bueno, y acá, tipos de antisueros usados para detección del antígeno D, hay una gran variedad, ¿no? Sueros humanos, sueros monoclonales, ¿no? Formado por hibridomas, ¿no? Hibridomas de ratón, también hay hibridomas humanos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lógicamente, los monoclonales, mezcla de ellos, etcétera,
se supone que cada uno tiene pues sus determinantes epítopes, ¿no? Entonces, si yo tengo un reactivo, yo tengo un laboratorio que tiene más puntos de determinación de monoclonales, lógicamente sí. Si la FDA me dice, usted traiga estos 5 nada más, correcto, yo compro los 5, sí, pero yo tengo hasta 8, uy, mejor pues. Entonces, se supone que esos son mejores reactivos, ¿no? Muy bien. Acá para ver el otro tipo, el otro gen, el RHCE, ¿no? Y acá también ustedes están viendo, miren ustedes, acá también múltiples pasos, son 12 pasos que dan, ¿no? De igual manera, la secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, miren ustedes la parte externa, la membrana y la parte del citoplasma, ¿no? El grupo amino, el grupo carboxilo acá, y esa secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno nos van a dar pues diferentes, ¿no? Antígenos que los 57 que hemos comentado, ¿no es cierto? Muy bien. Y los anticuerpos del sistema RH, lógicamente, todos tienen significancia clínica, ¿no? Por ser anticuerpos de tipo IgG. Si son IgG, es una molécula pequeña, puede atravesar la barrera placentaria y producir enfermedad hemolítica recién nacido. Lógicamente, el rango de temperatura es hasta 37 grados, es muy amplio, y pueden provocar hemólisis extravascular. Hemólisis intravascular casi no ha existido, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Mencionarlo. Esta es una expresión igual que todas las inmunoglobulinas G, pero ya les he comentado, si yo hago la prueba en tubo, esa reactividad que puede ser desde centrifugación inmediata. ¿Por qué? Por su gran complejidad de aminoácidos y gran peso molecular. Muy bien. Hemos acabado la primera hora. Vamos a hacer la otra partecita que nos falta. Ya, vamos a ver. ¿Están bien, muchachos?